Tiempos modernos, con Carlos Sosa. Ya estamos aquí en el estudio de Canarias Ahora Radio en Tiempos Modernos. Son las 9:37 con nuestro invitado del día, que es José Alfonso García, presidente de la Asociación Davide para la Defensa del Contribuyente. Buenos días, señor García. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Usted es, básicamente, para ir situando a nuestros oyentes, usted es asesor fiscal. Sí, aunque aquí estoy realmente como representante de la Asociación Sí, para la Defensa del sí, no, pero digo para que profesionalmente sí. Para que sepamos que estamos hablando de una persona que sabe de lo que va a hablar. O sea, no estamos hablando de una persona afectada, de un contribuyente de a pie, como puede ser periodista o maestro asador, sino que es una persona que está todos los días moviéndose 25 años. 25 años. Moviéndose en el alambicado alarme, el enjambre de normativas fiscales que son cambiantes, como todo el mundo sabe. Nos ha llamado la atención esa asociación, Defensa del Contribuyente, y en su web hemos leído cosas verdaderamente espeluznantes, como por ejemplo, ya de entrada en el frontispicio de la web se lee: frente a burocracia, democracia. Pero hay muchos aspectos. Les invito a conocer esta web, asociaciondavide.es, en la que pueden ustedes asombrarse. ¿Por qué una asociación para la defensa del contribuyente? ¿Estamos inermes ante la Administración Tributaria Española, señor García? Totalmente. Existen en la teoría otros organismos públicos, ninguno privado como este, para la defensa del contribuyente, pero estos organismos públicos en la práctica realmente no funcionan. Funcionan muy mal cuando funcionan. Por ejemplo, ¿qué organismo? ¿El Defensor del Pueblo, el Diputado del Común? El Defensor del Pueblo, del Diputado del Común podemos hacer una parte, porque al ser de aquí, de Canarias, tiene un aspecto particular del que tratar, porque lo hemos vivido muy de cerca, frecuentemente. La culpa no es del Diputado del Común, la culpa es de que cuando se hace el Diputado del Común, la norma que lo regula nace muerta ya directamente, no le dan realmente capacidad de actuación ninguna, y por lo tanto el Diputado del Común es una figura realmente en muchos aspectos, por desgracia tengo que decirlo así, decorativa. Vamos a ver, entonces podemos decir que el contribuyente canario está desarmado frente a la administración, la autonómica y la estatal, ambas dos, o en la autonómica estamos mejor representados. Vamos a ver. Cuando hablamos de administraciones tributarias. Sí, estamos siempre hablando de administraciones tributarias. Faltaría la local también. Los ayuntamientos y los cabildos, claro. Eso todavía puede ser incluso hasta peor. Estamos bastante desarmados, efectivamente. Hay una indefensión total frente a los excesos muchísimos, a las desviaciones de poder y a la arbitrariedad que se comete todos los días desde las administraciones tributarias, local, autonómica y estatal. ¿Cuáles son esos excesos? Vamos a entrar en materia. Bueno, si usted quiere poner ejemplos de esos 3 ámbitos o 4 ámbitos de las administraciones, bueno, la local, la autonómica y la estatal, le agradecería que los pusiera, pero si no, por lo menos, dígame, los ciudadanos, cuando nos enfrentamos a un problema con una administración tributaria, sea del cariz que sea del ámbito que sea, ¿cuáles son esos abusos más frecuentes? Bueno, ahora mismo con los tiempos que corren, lo más frecuente, con la necesidad de recaudación tan grande que hay, es que se saltan a la torera todas las garantías que tiene el contribuyente para hacer frente a sus obligaciones y directamente pues embargan sin apremiar, apremian sin notificar, e incluso recaudan impuestos a los que no tienen derecho por distintas razones. Y ya está. Así de claro. Vamos a ver, estamos hablando de que quien está llamado a protegernos y a ser, en fin, muy pulcro en la aplicación de las leyes para recaudar, la incumple las leyes. Directamente, y además con frecuencia. ¿Recaudan lo que no tienen que recaudar? Por ejemplo, pienso en un ayuntamiento del sureste que es un asunto que se está llevando desde la asociación, está pretendiéndole, le ha cobrado a un contribuyente por un impuesto al que no tiene ningún derecho, porque no existía el impuesto para el contribuyente. Sin embargo, como a ellos les constaba que sí, pues se lo cobraron. ¿Qué impuesto es? ¿Qué tipo de impuesto? El impuesto de actividades económicas. ¿Y cómo que no existe? ¿Ese impuesto ya no existe? Esto es un contribuyente que tenía una actividad económica en el municipio de Agüimes, que se fue del municipio de Agüimes y se le olvidó, cometió el gravísimo error, el imperdonable error de comunicar la baja. Y como consecuencia de eso, en el registro del padrón, a los efectos del ayuntamiento, el libro de matrícula, figuraba este contribuyente, estamos hablando de 10.000 euros. 10.000 euros 10.000 euros de impuesto de actividades económicas. Sí, 10.000 euros. Figuraba en el libro de matrícula
pues le pretendió cobrar inicialmente este impuesto. Lógicamente sus asesores trataron de hacerle ver al ayuntamiento que era un error, que en fin, que este señor ya no estaba ahí. Y el ayuntamiento, acogiéndose a la letra, evidentemente no al espíritu del impuesto, pues decide cobrárselo y se lo cobra. Hoy por hoy está lógicamente siendo objeto de reclamación en distintos ámbitos, pues nada más y nada menos que por cobrar algo a lo que no se tiene ningún derecho. Porque la práctica habitual es pague primero y después reclame. Por supuesto, la práctica es primero disparar y luego apuntar. Vamos a ver, usted tiene que pagar esos 10.000 euros de impuesto de actividades económicas, pongamos el caso de ese municipio del sureste de Gran Canaria. ¿No tiene usted ninguna posibilidad de que se suspenda la aplicación en base a la buena fe del contribuyente porque su único error fue no darse de baja? ¿No hay manera de que la buena fe del contribuyente esté por encima del atropello de la Administración? Bueno, en este momento este asunto está siendo objeto de una demanda judicial que ha sido resuelta en primera instancia favorable al ayuntamiento, pero ha sido recurrida en segunda instancia, entre otras cosas porque probablemente la jueza, en fin, pudo haber hecho las cosas de otra manera. Digámoslo así, suavemente. Vamos a decirlo así, porque todo el mundo puede equivocarse, y las juezas también. Lo cierto es que está siendo objeto de demanda y no ha acabado el trámite, porque independientemente de este trámite quedan otros trámites que se van a llevar a cabo ante un hecho incontestable. O sea, una empresa que ya no está en un ayuntamiento realizando una actividad económica no puede ser objeto de tributación por la actividad económica. Sin embargo, y esto lo sabe el ayuntamiento, y esto lo sabe, que es lo más grave, el ayuntamiento sigue adelante. Porque hay un afán recaudatorio, usted lo nombró de pasada al principio de esta entrevista, todas las administraciones que tienen capacidad recaudatoria están recaudando como auténticas posesas, porque hay una caída drástica en los ingresos públicos como consecuencia de la crisis económica, y sin embargo no hay el menor miramiento para ir contra cualquier contribuyente, se tenga o no se tenga razón. Por ejemplo, la administración estatal, ¿tienen primas los funcionarios, los inspectores y subinspectores por abrir expedientes, por abrir actas, por levantar actas, por ir contra el contribuyente? ¿Están primados? Efectivamente. Ellos tienen lo que ellos llaman bonus, que en definitiva no es más que alambicado y mezclado con otros conceptos, pero al final, cuando uno analiza la forma en que se calcula, viene muy directamente ligado a la cifra descubierta. Están estimulados para descubrir cifras y eso no cabe duda que determina que con frecuencia las liquidaciones tengan un sentido a veces difícil de entender, por decirlo suavemente. Es decir, que un inspector que abre un acta cobra por abrir el acta en base al importe del acta, solamente por abrir el acta, se produzca o no se produzca finalmente el ingreso, es decir, tenga o no tenga razón el inspector en su inspección, en su acta contra ese administrado, ¿cobran igual? La cifra del acta es determinante del bonus que cobra el inspector. O sea que a mayor importe del acta, más bonus. Sin duda, no es el único elemento determinante, sin duda. Ya. Pero sí es determinante. Lo cierto es que la última instrucción que se ha dado sobre la forma de cálculo del bonus, a día de hoy, que sepamos, es tan poco sostenible que ni siquiera está firmada. Y estoy hablando de Madrid. Bueno, estamos hablando de que tienen un bonus los inspectores y subinspectores por perseguir el fraude fiscal, que está muy bien sobre el papel, pero que al final se limita a que se abren actas de manera arbitraria. ¿Se conocen los bonus, digamos, el procedimiento del bonus? Yo no digo que se abran actas de manera arbitraria, eso no lo digo, eso no nos parece. Lo que sí digo es que una vez que se abren, están muy estimulados a que la cifra sea lo más alta posible. Ah, entiendo. Es decir, que si se abre una inspección a un contribuyente, sea persona física o jurídica, el inspector trata por todos los medios de que sea el mayor polvazo posible para él cobrar más, ¿no? Yo digo que está muy estimulado. Ajá. Habrá casos, sin duda los hay. Vamos a ver, hagamos números. El salario base de un inspector, salario medio de un inspector, más que salario base, el salario medio, ronda los 80.000 euros al año. Caramba. Y ellos se llevan por el bonus anual entre un 20 y un 25%. ¿De su salario? De su salario. Estamos hablando entre unos 25.000 euros al año. Yo hay días que no lo gano,
25.000 euros al año sobre los 80.000, o sea, superarían los 100.000 euros al año de salario un inspector de Hacienda. Caramba, están estimulados. ¿Están publicados esos bonus? ¿Se conoce la naturaleza, el incentivo, la proporción, los escandallos de esos bonus? Decía recientemente un magistrado de la Audiencia Nacional que uno de los, después de los 3 secretos de Fátima, el 4º secreto mejor guardado es el de los escandallos o la forma en que se calculan el bonus de los inspectores. Realmente sí que es secreto, sí. Es secreto. O sea, estamos hablando de que la administración que más transparencia nos exige es la más opaca. Sí. Tal es así que existe una demanda judicial planteada justamente en Canarias por una inspectora de Hacienda donde donde demanda a la propia agencia tributaria, repito, una inspectora de Hacienda demanda a la agencia tributaria, entre otras razones, porque no tiene acceso a esa información, porque las normas que regulan esa información son secretas. ¿Y una inspectora que está beneficiada por esas normas recurre? Sí, porque este caso fue que le retiraron el bonus. Ah, claro, o sea, por una cuestión pecuniaria. Y lógicamente, como las normas sobre las que se calcula el bonus es secreta, se lo retiraron sin darle explicaciones, lógicamente. Claro, entonces, ¿y cómo puede un juez de lo social o un juez contencioso administrativo pronunciarse en un caso así si no tiene los bonus delante? Bueno, lógicamente, ese es el problema. El problema está en que, por otras razones que no tienen que ver con esto, el juez se pronunció contra la inspectora en este sentido, pero es lo cierto que hay una inspectora que en sede judicial manifiesta que ella, que es la beneficiaria del bonus, desconoce la forma en que se calcula el bonus que presuntamente tenían que haberle pagado a ella y no le pagaron. Vamos a ver, señor García, es que estoy un poco liado con esto de los bonus. ¿Usted conoce casos concretos de inspecciones de Hacienda aquí a clientes suyos o de otros despachos de asesores fiscales en el que se haya ido a la máxima sanción para cobrar bonus? ¿Conoce usted casos concretos? Yo no puedo afirmar que la intención con la que se haga se haya ido a la máxima de las posibilidades con la intención de recaudar bonus. Lo que sí puedo decir es que el bonus está ahí. Ajá. Y que no cabe duda que recaudar más significa cobrar más. Mejor bonus. Uh-huh. Vamos a ver, en el caso concreto de la Agencia Tributaria de Canarias, la delegada especial está casada con el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. Hemos consultado, antes de invitarle a usted hoy, hemos consultado en el Ministerio de Hacienda si esto es legalmente compatible y nos dicen que sí. Otra cosa es que nosotros podemos considerar que moralmente pueda no serlo. ¿Por qué? Confirme usted el dato. Las resoluciones de la Agencia Tributaria, ¿quién las revisa? Evidentemente el Tribunal Económico Administrativo Regional en primera instancia es el órgano revisor creado al efecto y evidentemente, efectivamente, sí, las resoluciones de la delegación de Hacienda, de Las Palmas concretamente, porque hay un TEAR en Tenerife y un TEAR en Gran Canaria. Vale. Pero bueno, el presidente del TEAR es regional, que tenemos aquí. Las resoluciones de la inspección, de gestión, de recaudación, la resuelve efectivamente el Tribunal Económico Administrativo Regional. Vamos a ver, entonces, la decisión de un inspector de Hacienda de Las Palmas, sí, de empurarme a mí, por ejemplo, yo la recurro ante el Tribunal Económico Administrativo y la va a revisar esa decisión un órgano que está presidido por el esposo de la jefa del inspector que me empuró a mí. Afirmativo. ¿Existe casuística? ¿Existe un análisis de cuántas han sido, qué porcentaje de éxito tienen los recurrentes ante una situación así? Sí, hay una casuística. Los datos que tengo son nacionales, ¿no? Sí. Entre las distintas instancias se resuelven, se estiman las reclamaciones en un 48%. A nivel nacional, no conozco a nivel regional. Quizás habría que mirarlo porque es probable que aquí sean menores. Porque claro, vamos a ver, no lo sé, los bonus que cobrarían para irnos, yo sé que usted está muy prudente porque usted tiene que tratar con estas personas todos los días. Yo, afortunadamente no. Pero permítame que yo sea imprudente y usted llegue hasta donde pueda llegar. Es decir, el inspector que a un contribuyente canario le abre un acta, le levanta un acta de inspección tributaria, lo termina sancionando, a lo mejor de manera errónea. Vamos a poner que se equivoca, porque como usted dijo antes, los jueces se equivocan, digamos que los inspectores de Hacienda también. Se equivoca. Ese señor cobra un bonus, incluso aunque se haya equivocado. Pues cobra el bonus. Pero para que la equivocación no cante mucho, el recurso que presenta el ciudadano
ante el Tribunal Económico Administrativo lo revisa un órgano que está presidido por el esposo de la jefa del inspector que me ha empurado a mí. Sin duda. ¿Esto no se puede denunciar en ningún sitio, en un tribunal de derechos humanos? Vamos a ver, en principio estoy convencido que si se ha hecho así debe tener todos los vicios de legalidad. Otra cosa es que realmente desde el punto de vista de la, no sé si de la ética, pero de luego desde la estética sea sostenible. Señor García, en la web de Dávide, de la asociación que usted preside, la asociación Dávide para la Defensa del Contribuyente, hay una reseña especialmente llamativa. Ustedes se hacen eco de unas declaraciones de Ignacio Ruiz Jarabo Colomer, inspector de Hacienda, que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la administración tributaria, fue director de la Escuela de Hacienda Pública, fue director general del Catastro, director general de la Agencia Tributaria y culminó su periplo en el sector público siendo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. El señor Jarabo ha dicho que la agencia española, la agencia tributaria, es una gran desconocida para la mayoría de los españoles y que, atención porque este es el dato que queríamos destacar. Dice el señor Jarabo, vamos a leer bien su nombre, señor Ruiz Jarabo, Ignacio Ruiz Jarabo, que en Hacienda, en la agencia tributaria, se llega a emplear la extorsión. La palabra es exacta, la extorsión. ¿Cómo es esto posible, señor García? Hombre, esta afirmación es realmente muy grave. Estamos hablando de la antesala de un delito, ¿no? Porque él dice, se llevan a cabo prácticas parecidas a la extorsión. Ajá. Bien, lo que él dice ahí, y es una persona con una autoridad indiscutible porque ha sido, hablando en plan coloquial, el jefe de todos ellos, y durante años conoce perfectamente la casa por dentro. De hecho, ha escrito un libro que yo recomiendo, Estado Social y Democracia, Estado Fiscal y Democracia, creo que se llama, sí. El libro, donde hace un análisis y una disección de la agencia tributaria por dentro de una forma extraordinaria, y en él se hacen muchísimas afirmaciones de este mismo tenor que son realmente alarmantes. Él dice que se llevan a cabo prácticas parecidas a la extorsión, y a mí y a nosotros, porque yo no hablo como asociación, nos asalta la siguiente duda. Sí. Yo pertenezco profesionalmente a varias asociaciones, colegios profesionales y asociaciones profesionales. Si a nosotros, voy a hablar de una asociación, la Asociación de Asesores Fiscales, si a nosotros como Asociación de Asesores Fiscales, mañana, nuestro antiguo presidente o director, se le ocurre hacer unas afirmaciones de ese calado, que nosotros llevamos a cabo prácticas parecidas a la extorsión, en un periódico, en una televisión y en una radio, como ha hecho el señor Jarabo, que estoy seguro que de tonto no tiene un pelo, le metemos una querella que no se la saltó un gitano, ¿no? Está claro, porque está hablando de el servicio público que él dirigió. Inevitablemente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y por qué la Asociación de Asesores Fiscales no le mete una querella? Y inspectores fiscales. Claro, la de inspectores fiscales. Exacto. La Asociación de Inspectores Fiscales no le mete una querella. Esa es la pregunta que... Pero ¿cómo es esa extorsión? ¿Por qué él la explica? Sí, ¿En qué sí. consiste esa extorsión? Bueno, él pone un ejemplo muy sencillo. Dice, en su ejemplo dice, bueno, pues te llama la inspección, tienes la mala suerte. Digo mala suerte porque, como él dice, si te llama la inspección, si eres creyente, lo mejor que puedes hacer es rezar. Ese es el nivel de inseguridad jurídica que tenemos, así de claro, ¿eh? Se puede pasar cualquier cosa. A mí cuando yo veo ciertos contribuyentes que van por la vida tranquilos porque piensan que cumplen con todas sus obligaciones y que a ellos pueden venir mañana a una inspección cuando quieran, yo desde mi experiencia no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Pero bueno, dicho esto, él pone un ejemplo muy sencillo. Él dice, llega una inspección de Hacienda, bueno, pues se levanta el asesor fiscal revisa con el contribuyente y dice, oye, me he dado cuenta que has cometido un error de 50.000 euros y chico, vas a tener que pagar 50.000 euros. Bien. Llega la inspección y dice el inspector, bueno, vamos a levantar un acta de 200.000. Entonces el asesor fiscal, el representante del contribuyente, dice, mire, no, 200.000 no, 50.000, que es lo que hemos visto aquí. Dice, sí, ya, pero vamos a cerrarla por 200.000. Fíjense lo que estoy diciendo, que es lo que dice Ruiz Jarabo, ¿eh? Dice, ¿cómo que vamos a cerrarla por 200.000? No, por 200.000 no, si el error es de 50.000. Dice, bueno, pues entonces te pongo 1.000.000. Vamos, 1.000.000,
tú sabes que te lo voy a ganar si voy a los tribunales. Sí, pero dentro de 10 o 12 años. Y al final se firma el acta por 200.000. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Por qué pretende que se firme el acta por 200.000? ¿Por qué gana más? Hombre, desde luego, yo no sé, en el ejemplo que él ponía, estoy seguro que no habla por hablar, en el sentido de que sabe lo que está diciendo y casos concretos. No cabe duda que para el inspector de turno le supone una mayor retribución, sin duda. Sin duda. Y entonces el contribuyente termina firmando por 200.000, aunque como mucho puede haber defraudado por 50.000. Defraudado o equivocado, porque no. Sí, bueno, al fin y al cabo se trata al final de un no tributado, de no tributar. Efectivamente, eso es lo que él afirma, y además él dice, añade uno con mucha sorna, dice, y se firma por 200.000, sonrisa incluida. Pues nosotros vamos a seguir muy atentos en Canarias ahora a esta cuestión, porque nos interesa mucho los derechos de los ciudadanos, no solo los sociales, sino también esto, porque esto toca al bolsillo. Al final la gente se va a la ruina por un abuso de la administración como este que ustedes denuncian en la asociación Davide, para la defensa del contribuyente. José Alfonso García, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Seguiremos informando. Muchas gracias a ustedes. Como suele decir. Bueno, pues falta un minuto exactamente para que sean las 10 de la mañana. Es la hora en la que despedimos Tiempos Modernos por hoy. Ya saben que a partir de estos momentos tienen una cita con nuestro compañero José Luis Domínguez y su programa económico de esta también salimos. Y luego a las 11 nuestra compañera Talía Rodríguez se sentará aquí con todos ustedes en la cafetera. Ha sido un placer, como siempre, tenerlos aquí. Gracias, señor García, por habernos acompañado. Mañana más y posiblemente hasta mejor. Sean felices, aunque algunos gobiernos no nos dejen